Bueno, la última intervención de esta mañana, bueno, tarde ya, muy tarde ya, nos la hace, sí, porque tenemos diferentes cosas que avanzar. La profesora Jimena Ardila es abogada de la Universidad Libre, especialista en gestión y en gerencia y gestión de la cultura de la Universidad del Rosario y magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional. Actualmente se desempeña como parte del equipo del Plan Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y es docente de la Universidad del Bosque y consultora jurídica de proyectos patrimoniales. Muchas gracias, Jimena, te damos la palabra. Buenas tardes a todos, es un gusto para mí estar acá acompañándolos hoy. Sé que tenemos ya un tiempo corto, entonces voy a hacer una presentación un poco reducida de lo que tenía pensado. A partir de las preguntas que nos convocan el día de hoy, la pregunta creo que principal es esto de los retos que genera el pensarse en instituciones culturales y en sostenibilidad. Entonces les voy a presentar un poco esos retos desde el punto de vista jurídico. Si bien tenemos que decir que a nivel legislativo en Colombia gozamos con un cuerpo jurídico bastante robusto, que si lo comparamos con otros cuerpos jurídicos alrededor de nuestros vecinos, es un sistema jurídico que tiene un desarrollo normativo importante. No nos podemos comparar con Brasil, pero al compararnos con otros territorios, pues podemos decir que somos uno de los países que tiene un desarrollo normativo más fuerte y más complejo. Sin embargo, y pues esta puerta la abrió la Constitución de 1991, que fue la primera que, si bien no podemos decir que la normatividad cultural surge con el 91, porque ya había todo un desarrollo normativo previo, pues la Constitución del 91 sí abre unas nuevas miradas y hace que nos preguntemos mucho más por el tema de la cultura y por el tema del patrimonio cultural. A partir de la Constitución del 91 surge posteriormente la Ley 397, que es la primera gran ley de cultura, y que después fue renovada o reformada por la Ley 1185, y es la ley de la que quisiera hablar hoy, porque me parece que el entendimiento de algunos de las herramientas que plantea esta norma, la ejecución y también la problematización de esas herramientas son unas maneras de enfrentar la sostenibilidad desde lo jurídico. Entonces, bueno, en primera instancia la Ley 1185 recoge la definición de qué es patrimonio cultural como un conjunto de bienes materiales, manifestaciones inmateriales y representaciones de la cultura. Expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas, dialectos, comunidades indígenas, negras, crioles, que esto, tener en una norma estas definiciones a veces parecieran no importar, a veces lo pasamos de largo, pero realmente es muy importante que ya desde la norma se empiecen a reconocer, por ejemplo, las lenguas diversas y diferentes que tiene nuestro territorio. No es lo único que hay que hacer y efectivamente con ponerlo en la norma no resolvemos el problema, pero sí nos da un primer paso muy importante. Y también dice que son bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble que se les atribuyen alguna de 5 intereses y 15 ámbitos. La Ley 1185 también, a partir de la Constitución del 91, la Ley 397 y bueno, las demás leyes que surgen, empieza a conformar lo que podemos denominar la política estatal referente al patrimonio cultural y tiene como sus principios o sus principales objetivos son la salvaguarda, la recuperación, la conservación y la sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural. En este punto de la política estatal es importante entender que desde ahí, desde ese espíritu de la política, todas las normas, leyes, normas, documentos COMPES y demás, pues que están como ahí en esa pirámide, empiezan a enfocarse en esos objetivos que plantea la política estatal. Y uno de los grandes avances o yo considero que a nivel de patrimonio arqueológico Colombia tiene una legislación bastante interesante que viene de un trasegar muy anterior a la Constitución del 91
y que permite una conservación y una preservación del patrimonio cultural arqueológico muy fuerte y que debería empezar a pensarse para otras esferas también del patrimonio cultural, y es que nos pensamos, de acuerdo al mandato constitucional, el patrimonio cultural arqueológico es inalienable, inembargable e imprescriptible, y eso hace que se garantice su protección, su salvaguarda, su divulgación también de este tipo de patrimonio. Bueno, el patrimonio cultural sumergido, que hace poco generó todo un debate y se puso como en el tema a partir del galeón que apareció. Entonces empezamos a entender cómo definimos el patrimonio cultural sumergido y nos empezamos a enterar que había una serie de normas que ya venían reglamentando el tema hace mucho rato. Pero entonces, lo que yo quisiera rescatar de la norma de manera crítica y problematizarlo también es que desde el punto de vista jurídico, la manera en la que se ha entendido la sostenibilidad del patrimonio cultural es a partir de la, primero, declaratoria de bien de interés cultural, y la segunda parte es la manera o la formulación de planes especiales de manejo y protección. Ambas medidas tienen muchos problemas, pero son medidas que desafortunadamente, y lo hablo un poco por mi experiencia en trabajo en región, no conocemos de manera profunda y muchas veces no la utilizamos adecuadamente por ese desconocimiento. Entonces, primero, ¿qué es la declaratoria? No todos los bienes que consideramos culturales son culturales y tienen una protección especial del Estado. Yo debo contar con una declaratoria de ese tipo de bienes. Hay dos tipos de declaratoria: la declaratoria de bienes inmuebles, que los denominamos BIC, que es declaratoria de bien de interés cultural, y la inserción en la lista de patrimonio cultural en el caso de las manifestaciones, que pues tienen un carácter intangible que no podemos ponerle una declaratoria de BIC como si lo hacemos con los inmuebles. Entonces, la ley ha creado este mecanismo de régimen especial de salvaguarda con el fin de proteger, sostener, divulgar y estimular el patrimonio cultural, dando respuesta a ese principio de la política estatal. ¿Qué es la manera adecuada? No. Ya en el ministerio, sobre todo en el área de patrimonio del Ministerio de Cultura, que son quienes se han encargado de manera más intensa de los planes especiales de salvaguarda, de los planes especiales de manejo y protección, se han dado cuenta que el mecanismo está corto de acuerdo a cómo lo establece la norma y se ha empezado a replantear y a repensar. Pero también es importante, y un poco el llamado de Liliana, no solamente podemos dejarle la responsabilidad a lo institucional de que replantee y que entonces esperemos a que la política piense y esperemos a que la ley diga, porque muchas veces desde lo que ya tenemos podemos hacer muchas cosas y no las hacemos porque o no queremos o no tenemos el suficiente capital o no tenemos la suficiente intención de hacerlo. Y por ejemplo, con los planes especiales de manejo, si bien tienen problemas, son herramientas que garantizan una planeación estratégica y el entender de manera diferente el patrimonio cultural, y la norma, pues sobre todo los arquitectos lo han desarrollado y hay unos ejercicios muy interesantes de planes especiales de manejo, porque además desde el punto de vista normativo un plan especial de manejo está por encima de un POT. Entonces, si yo tengo una zona establecida como de bien de interés cultural y establezco que hay unas normas y hay unas maneras de utilizar ese espacio, el POT no puede venir encima y decir, no, ahí no me interesa el patrimonio, sino que lo voy a tumbar y voy a hacer un edificio. No lo puede hacer porque el plan especial está por encima. Entonces son herramientas también que nos pueden garantizar la sostenibilidad de nuestros lugares, de nuestros espacios y también de nuestros edificios y de nuestras manifestaciones culturales. Bueno, entonces, como les decía, para que el plan especial de manejo y protección tenga cabida o tenga sentido, debe existir una declaratoria previa. No ha funcionado tan así, algunas veces hacen el plan especial de manejo y el plan especial de manejo genera la declaratoria, o a veces ya el bien declarado se hace el PEM. Lo que dice la norma es que debe ser declaratoria PEM, pero a veces los PEM han servido para generar esas declaratorias y pues también me parece un escenario interesante.
El tema de la declaratoria tiene sus pros y sus contras y por eso es importante y quiero hacer énfasis en la mirada crítica de estas herramientas normativas. Muchas veces, sobre todo con las declaratorias de bienes de interés cultural de carácter inmueble, entonces creemos que la única manera de conservarlo es por medio de la declaratoria. Y entonces hacemos un esfuerzo muy grande para generar la declaratoria porque eso cuesta mucho dinero, hay que hacer una serie de estudios. Y entonces creemos que la declaratoria es la solución y entonces resulta que cuando ya queremos restaurar nuestro edificio o modificarlo, no lo podemos hacer porque tenemos que contar con autorización previa y entonces se termina convirtiendo en un lastre y terminamos abandonando los edificios que tienen declaratoria. En el ejercicio que hice con las estudiantes, planteábamos y poníamos sobre la mesa un caso, un estudio de caso que es el caso de Agua de Dios, que tiene unas edificaciones que tienen declaratoria, pero que en este momento están muchas de ellas totalmente abandonadas porque no saben qué hacer con unos edificios enormes, con unas infraestructuras gigantes, que no las pueden modificar porque tienen la declaratoria y entonces se terminó convirtiendo en un lastre y no es muy difícil generar esas estrategias de sostenibilidad. También porque olvidamos un poco la relación que ponía Julián sobre la mesa al principio y es esa relación entre territorio, población, patrimonio, ¿no? Entonces generamos una norma por allá, la norma específica de Agua de Dios fue por una senadora que es de Agua de Dios, que tuvo un problema con la parapolítica, creo, bueno. Entonces ella, como en agradecimiento a su municipio, generó la norma. Pero no existió un trabajo previo de si en realidad era necesaria, si era necesario hacerlo con todos los edificios, si bien es una memoria y es una cosa que tenemos ahí importante que recordar y un poco también que tenemos que recordar y que olvidar, que esa es la pregunta que queda un poco hoy, pero pues ella simplemente hizo la norma. Y como era senadora, entonces contó con todo el apoyo y ahora entonces eso se convierte en un peso para el pueblo, para el municipio, que no sabe muy bien qué hacer con eso, porque la norma no respondió a una realidad social y olvidó ese tema del patrimonio, ese tema del territorio también. Entonces los planes especiales de manejo me parece que son una herramienta que debemos repensar y que nos puede dar algunas respuestas frente a la sostenibilidad, por lo menos desde el punto de vista jurídico, de espacios de patrimonio cultural. Bueno, no sé, creo que estamos con muy poco tiempo. Yo quería como poner sobre la mesa estas herramientas, que fue el objetivo principal de mi clase durante este módulo fue abrir un panorama, presentar un panorama normativo. Muchas veces tendemos a pensar que la norma es una cosa por allá muy difícil, muy compleja, eso yo leo una ley, eso yo no entiendo, entonces ni siquiera nos tomamos el trabajo de leerla, y a veces por ese desconocimiento un poco que hablaba Liliana también, como que no nos aproximamos y no hacemos el ejercicio, no hacemos la tarea completa. Entonces lo que yo quería era presentar ese panorama general, problematizarlo, pero que fueran las estudiantes quienes lo problematizaran y también generaran estrategias desde lo que hay. Si bien nos hace falta muchas cosas, tenemos muchas cosas también, herramientas que también podemos utilizar y me parece que ese es un poco mi llamado desde la sostenibilidad, desde el punto de vista jurídico. Entonces, pues, muchas gracias de nuevo, reitero el agradecimiento y pues acá seguiremos para lo que ustedes necesiten. Yo no sé si de pronto nos pueden acompañar en las sillas. Yo creo que ha habido una constante en las diferentes presentaciones y creo que una de ellas evidentemente es el tema de la participación. Sí, tú un poco lo mencionabas, se hacen unos presupuestos, por ejemplo, nosotros asistimos a uno de los, el profesor Carlos González asiste a uno de los espacios de participación del ámbito museal del distrito y hay veces vemos, por ejemplo, unos planes
súper ambiciosos, una planeación estratégica súper ambiciosa que no responde a una realidad práctica, a una realidad financiera, a una realidad de personal, del recurso humano. Y así, un poco, Jimena nos planteaba este estudio de caso que fue abordado con las estudiantes a lo largo del módulo, de unas declaratorias que son tan importantes, pero que hay veces esa institucionalización que hablábamos un poco con el Museo de la Memoria, que pues puede hay veces ser un poco digamos castrante, o un poco que puede romper dinámicas sociales, o en este caso que nos planteaba Jimena, pues evidentemente un patrimonio que pues de pronto no significa mucho para las personas y simplemente pues fue básicamente una declaratoria que estuvo dada por un político importante, una persona que le interesaba, que tenía unos intereses, pues porque había nacido allí y tal. No dudo que los espacios tengan relevancia patrimonial, ¿cierto?, pero de nada nos sirve un poco sus características artísticas, arquitectónicas, de antigüedad y más, si evidentemente no tienen una valoración por parte de la comunidad a la que les pertenece. Está bien que la senadora haya hecho esta práctica o haya generado este proyecto y haya tenido, pues, dado pues, sus frutos, pero pues, ¿qué se está haciendo para reactivarlo patrimonialmente, para darle una pertinencia social? O en realidad si esto se nos vuelve un elefante blanco, que además tener una declaratoria y tener un plan de ordenamiento, un plan especial de protección y manejo, que es el PEMP que Jimena nos mencionaba, pues tiene unas cosas muy positivas, pero también tiene unas negativas, y es que, por ejemplo, no se puede hacer cualquier tipo de intervención en el inmueble, que necesita un arquitecto restaurador para hacerle cualquier arreglo, que un arquitecto restaurador me cobra 10 veces más naturalmente, porque es una persona pues especializada que un maestro de la zona, y muchas otras cosas que se convierten en realidad, pasan de ser una oportunidad muy interesante para un sector, ¿cierto?, que pueda traer turismo, que pueda generar dinámicas muy interesantes a nivel local, se nos convierte entonces en unos edificios que están allí, que no se puede hacer nada con ellos, que no se pueden rentar, no se pueden hacer, digamos, muchas cosas particulares porque tienen una norma. Y pasando un poco por lo que nos decía Alejandra, un poco todas estas, el involucramiento o no involucramiento de diferentes sectores, de diferentes grupos de interés o stakeholders que hemos pues mencionado a lo largo, el profesor Rimmer lo mencionaba en sus charlas del jueves, pues tenemos unos resultados como estas digamos, posiciones muy específicas de ciertos grupos políticos, sociales, religiosos, ¿cierto?, como lo fue el caso de esta experiencia de la exposición Mujeres Ocultas, que creo que fue un caso muy interesante para que en su momento pues, se abordó desde muchos frentes, y aquí en la universidad, por ejemplo, desde el Departamento de Derecho Constitucional fue el interés de la profesora Yolanda Sierra cuando tuvo la iniciativa para hacer esta exposición, y un poco desde su visión legal de lo que es la sentencia, de lo que es el derecho al desarrollo, de la libre personalidad, de la expresión cultural, ¿cierto? Pero que digamos, se ha debatido mucho en clase, bueno, con los estudiantes de pregrado en algún momento lo debatíamos sobre si el museo debió haber, digamos, involucrado a más personas en el momento de decidir, o haber consultado a más personas para decidir qué tan pertinente era o no, o cómo, por ejemplo, los sectores de la extrema derecha o los sectores, digamos, conservadores y radicales, pues hasta qué punto entonces se tendría o no que abordar, pero de nuevo estamos abordando la participación, o evidentemente lo que planteaba Julián cuando menciona un poco que la sostenibilidad no es solamente el dinero, sino que es el involucramiento de las personas, de los sectores, de los contextos, de cómo los museos van más allá de sus paredes, ¿cierto? Y en realidad buscamos una pertinencia social que creo pues es un poco como
como una de las grandes conclusiones de lo que ustedes dicen, además de lo que el profesor Knopp nos ha compartido muy acertadamente estos últimos días. Entonces, pues creo que ese es uno de las cosas más importantes, este tema de la participación, del involucramiento de las personas, de la apertura de las instituciones culturales a pensarse de una manera distinta, a que su proceso de gobierno sea distinto, su proceso de toma de decisiones sea distinto, que creo que es un poco lo que a muchas instituciones culturales les cuesta, y es un poco como yo, museo, que sabemos todo, que somos letrados, que tenemos títulos universitarios, que tenemos doctorados, postdoctorados, y escribimos no sé cuántos artículos, tenemos toda la autoridad para tomar la decisión sobre, por ejemplo, lo que representa a los colombianos, o qué es la identidad del colombiano, ¿cierto? Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes. La participación es muy interesante cuando uno la menciona, pero también la participación tiene muchas aristas. El profesor Knopp nos lo mencionaba cuando nos traía a colación los postulados de Nina Simon, ¿cierto? Cuando pues hablamos de que participar, yo te puedo dar la voz, pero no hacer nada con lo que tú dices, es decir, que es una participación de alguna manera falsa, es decir, yo no te estoy empoderando en la medida en la que yo no tomo en cuenta tus posiciones para tomar una decisión. Entonces creo que es como esa doble, todo este proceso de los temas de planeación y los temas financieros, los presupuestos que se hacen, digamos también a niveles muy cerrados dentro de una institución, entonces solamente el jefe de cada área hace su aporte para el presupuesto, o simplemente es el jefe de presupuesto el que hace el presupuesto para toda la entidad, sin contar un poco con la voz de cada una de las áreas, y en donde, por ejemplo, lo hemos visto a partir de las preocupaciones de las estudiantes que le expresaban ayer al profesor Knopp durante la presentación de sus proyectos, como por ejemplo las nuevas tendencias o estos temas de la apropiación social y estos temas de la activación patrimonial o estos temas de la nueva museología parecen verse desde los tomadores de decisiones en las áreas de presupuesto, digamos que se usan para decir, ok, tu conservación este año tienes la quinta parte de lo que tenías el año anterior, porque se la vamos a dar a los de las exposiciones, a los museógrafos que quieren, pues, digamos, hacer muchas cosas y tener touchscreens y quieren tener muchas cosas interesantes y que en muchos casos son insostenibles en nuestro contexto, cuando estamos hablando de un pueblo en donde el museo de pronto no tiene para pagar la luz, pero para mí es más importante poner 5 iPads con aplicaciones que que comprar unos aires acondicionados o comprar unos data loggers para conservar las colecciones. Entonces, sí es como esa doble, digamos, esa como bipolaridad, esta doble posición de, por un lado, la participación, pero cómo la participación la uso en la toma de decisiones, ¿cierto? Y cómo construimos entonces un mejor gestionar y una forma más acertada de manejar nuestras instituciones culturales. No sé si en el público o si el profesor Knopp quiere decir algo más, o si ustedes quieren agregar algo con respecto a lo que los demás dijeron. Sí, pues yo tenía una pregunta. Yo soy estudiante de restauración y conservación de bienes culturales muebles de pregrado. Veo clase con William y la profesora María Fernanda. Respecto a lo que decías de lo de la exposición de las mujeres, nosotros tuvimos un ejemplo similar con una exposición en el Museo Nacional sobre objetos etnográficos, y cómo el museo tomaba la decisión de qué se hace con esto, mas no los mismos dueños, que para ellos es un objeto ritual y vivo y que tiene un significado grande, que por más que estemos a tanta distancia y que para nosotros no signifique nada, es como el respeto a la cultura que ellos tienen. Si en el caso de esta exposición que se realizó en el Museo Santa Clara,
digamos, para nosotros ya no significa nada la religión católica, ya nosotros pues es indiferente en este tiempo, pero también así sea esa distancia que tenemos en este momento es como el respeto de que todavía hay comunidades que están vivas y que tienen este culto, y que así esto ya no sea una iglesia, tuvo su tiempo, o sea, en su tiempo estuvo el culto ahí y para ellos todavía tiene una representación. Esto tendríamos que obviarlo porque alguien toma, o sea, alguien de las élites, de los que tienen el poder, de los que toman las decisiones, que son unos pocos, de qué es patrimonio y qué no es y cómo manejarlo, o se tendría que tener conciencia del respeto por las culturas, no sé. Los profesores, ¿quién quiere? Julián, lo veo con unas ganas enormes de responder, entonces le damos la palabra a Julián. Sí, por favor. Bueno, yo creo que un poco lo que plantea al final de mi intervención es que sí tiene que establecerse, digamos, un diálogo, ¿sí? Y también, digamos que este diálogo lleva a contextualizar, que es un poco lo que hemos hablado. Digamos que esto fue una iglesia, pero un poco lo que decía el profesor, no, la memoria y la herencia se va transformando, es dinámica, ¿sí? No está congelada en el tiempo. Y este espacio fue una iglesia, pero ya no lo es. Digamos, ya es un espacio expositivo que sí pone en tensión, digamos, una memoria barroca, pero donde se hacen exposiciones de arte contemporáneo. Digamos que estos casos son interesantes en la medida que generan precedentes y generan una plataforma para precisamente poder discutirlo. Evidentemente, digamos que hay un poder, como tú bien lo dices, que establece qué es y qué no es patrimonio, pero digamos que también estos grupos religiosos también tienen unos fuertes poderes, ¿sí?, sobre las identidades. Entonces, digamos que ahí se generan esas tensiones. Yo no te puedo dar respuesta de, no, es que tiene que haber, digamos, un diálogo anterior, o como yo decía lo que dijo la ministra, le mostró fotos y entonces el monseñor dijo que sí era permitido. Es decir, digamos que él puede entrar a esa área de decidir qué es y qué no es arte, ¿sí?, o qué está ofendiendo a una comunidad o qué no. Creo que, digamos, yo no puedo dar respuesta ahora, digamos, a esos procesos de establecer qué puede ser exhibido, de qué manera puede ser exhibido, pero sí creo que hay que generar, digamos, el debate entre las comunidades, además contextualizar a esas comunidades, ¿sí? También un poco es que el museo se tome el trabajo de decir, bueno, ¿qué es arte? ¿Sí? ¿Hasta dónde va? ¿Sí? Creo que ese sería el camino que creo que el museo o las instituciones culturales en general deben tener, generar diálogo y debate, ¿sí? Y más, digamos, en este ambiente tan polarizado en el que estamos actualmente. ¿Tú quieres decir? Sí, yo sí creo que, sobre todo en ese caso, fue una gran oportunidad para poner una institución como en la esfera pública, y eso creo que sí es una ganancia de que se hubiera salido ese intento de censura. La otra cosa que yo veo es que la censura, después de lo que he visto aquí expuesto, es un síntoma de falta de sostenibilidad, y eso creo que sí es algo que es muy interesante. Yo no lo había pensado tanto, pero sí en muchos museos la autocensura o la censura externa es una muestra de que algo está fallando en esa estrategia de sostenibilidad institucional. Yo pensaba en un caso de un centro de ciencia aquí en Bogotá, donde, por ejemplo, una de las exposiciones, todo el discurso estaba mediado por una compañía automotriz, y era una exposición para niños sobre la movilidad, y toda la idea era vender que la movilidad es en carros particulares, y eso es gravísimo, ¿sí? Porque eso tiene unas consecuencias a futuro muy delicadas, ¿no? Muy delicadas en el sentido de lo que va a hacer la sociedad pues, con esos niños que van a crecer pensando eso. Y son ese tipo de casos los que evidencian que ahí está fallando algo, que ahí tal vez lo que tú decías, ¿no?
que hay que ver quién es el que, por ejemplo, invierte el dinero, ¿no? No todo el dinero puede ser aceptable, o ese tipo de cosas, o por ejemplo, qué grupos van a entrar a debatir y cómo, ¿no? Porque hay grupos que no quieren debatir, son grupos que llegan con amenazas de muerte. Entonces, no sé si esa gente lo correcto sea darle un espacio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el límite también ahí? Y hay un poco también en relación a la ética, ¿no? Un poco pensar qué parte de esos recursos, un poco como lo planteaban autores como Kirsty Krug, cuando plantea que la misión, las actividades, si bien buscan, o las actividades que se empiezan a hacer para buscar dinero, si bien quieren tener una ganancia, pues también hay que mirar cuál es su relación con la misión, ¿cierto? Y cuáles, en este orden de ideas, pues son actividades que son éticamente, digamos, permitidas o no, o simplemente estamos haciendo ahí sí una disneylandización de los museos en la medida en la que lo que queremos es pasarla rico y ganar plata, pero esto no tiene nada que ver con la misión, y entonces un poco ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para tener dinero? Entonces, un poco eso. Y frente a esto hay un comentario que nos hace Marisela Vélez, en donde relativo a lo que nos exponía Liliana, nos dice: las áreas de presupuesto recortan pensando que las dinámicas museológicas son adornos, pero al mismo tiempo piden mejores resultados. La plata es poder hacer las cosas. Creo que eso es algo que también hemos debatido esta semana, tanto con el profesor Knopp como con las estudiantes, y sus experiencias en sus entidades de trabajo, en donde evidentemente pues quien tiene el poder de decidir los presupuestos, ese es un poder muy poderoso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Otra vez? Ok. Evidentemente es mucho poder, pues porque el dinero, como lo dice aquí Marisela, pues el dinero es el poder de hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Sin dinero no podemos plantear cosas, pero evidentemente pues volvemos a los procesos de toma de decisiones que se hacen de manera cerrada, ¿cierto? Y que no responden a las necesidades, en este caso, de una institución, a las necesidades internas de una institución, y obviamente mucho menos a las necesidades de los visitantes, de los usuarios, pues a los que presta servicios esta institución. ¿Querían decir algo más? ¿Los demás? ¿Nadie? More in general. Can I do that? Yes. No, él But it depends a bit, William. El micrófono está apagado, el micrófono del profesor está apagado. I mean, yes, because we don't have a lot of time left. It works, thank you very much. Ya está funcionando muy bien. So Julian complained. Entonces Julian se está quejando, dice que los museos están desconectados de los territorios. Y déjame contarte algo, yo lo escucho en todos los países. Es un problema general de las instituciones gubernamentales que han perdido esa conexión con las comunidades, con la sociedad actual, con las cosas que son importantes en los territorios. Ahora, esta observación como tal es interesante porque es general y sería que mirar cuál es el caso. ¿Cuál sería el caso estructural? Una de las razones que miramos fueron los productos culturales y los servicios de los que se hablan todo el tiempo. No sería únicamente consumo o apropiación, sino también podría ser la creación de significado. Y un significado únicamente relevante si es en un territorio, si es para una gente con quienes y para quienes lo estamos haciendo.
Entonces, esta producción de significado, empleos participatorios, habla de un mundo cultural, lo cual me llega a mí al último punto de la discusión jurídica sobre el patrimonio. ¿Cuál sería el uso de proteger el patrimonio y qué tipo de forma tiene? ¿Cómo se hace? ¿Protección, salvaguarda, preservación, conservación? Entonces, si ustedes no lo pueden usar en la creación de elementos, si miramos los expertos de nuestros gobiernos, por ejemplo, esta es una herramienta, ¿para qué? Es un instrumento completo para poder portarse bien. Ven que hay, por ejemplo, una herencia cultural, hay monumentos, etc. ¿Y por qué lo harían entonces? ¿Cuál sería el final de esto? ¿Cómo sabrían ustedes qué es efectivo? ¿Qué tipo de impacto logran? Y la única respuesta que podríamos tener ahí es que hay un proceso de creación de significado relevante en la que tenemos que incluir varias generaciones, varias personas, varias culturas y subculturas. Y están justo en la mitad de esta discusión acerca de la autocensura, que es una propuesta, o la negación de una propuesta para tener un significado correcto. Entonces, es ilógico que lo que estamos haciendo por medio de una exhibición sobre esto, sobre expectativas, o sobre minorías, o sobre libertades sexuales, que crea una reacción. Si no creara una reacción, tal vez hubieran hecho su propia propuesta, pero hace parte del proceso. Y esa es la única contribución que quería darles, que tiene sentido para lo que hablamos, para la contribución que hicimos. Y me alegraría bastante poder hacer parte de esto. Y de hecho me siento envidioso del tipo de calidad y el tipo de trabajo que ustedes llevan a la discusión. Y yo creo que efectivamente la propuesta del módulo es efectivamente un ejemplo. La gente debe conocerlo y seguirlo. Gracias, profesor Knopp. Gracias a ustedes por sus aportes tan valiosos. Gracias al profesor Carlos González, que ha estado aquí todo el tiempo detrás de cámaras, pero que puedes estar delante de la cámara. Gracias porque pues es parte el profesor y yo pues preparamos todo este evento, además de la colaboración de Karina Martínez y Nuri. Y Nuri Hurtado, que estuvieron haciendo posible este evento. Entonces, con esto cerramos. Muchas gracias a ustedes por su atención, muchas gracias por haber venido hasta acá en un sábado lluvioso, que ahora nos salió el sol, y esperamos pues un poco en 3 meses y medio, hacia marzo, abril, que tendremos nuestro próximo seminario del siguiente ciclo, que será el ciclo de obtención de recursos. Entonces, y gracias a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook, los cuales hemos tenido un alcance de más de 3.500 personas, agradecerles por sus preguntas, y bueno, pues toda la información que requieran sobre nuestra especialización, además, para cerrar con una cuña, la pueden consultar en nuestra página web www.uexternado.edu.co. Pueden mirar allí la facultad, los estudios de posgrado de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural, o pueden consultar nuestro blog smicux.co. Y muchas gracias de nuevo a todos. Gracias. Se me olvidó dar las gracias a Lucero, pero